Hola chicos, bienvenidos a mi canal de YouTube. En el video de hoy les quiero mostrar cómo yo utilizo la arcilla blanca como mascarilla en mi piel. Ustedes que me acompañan pues desde hace mucho tiempo saben que mi piel es mixta a grasa y me gusta utilizar mascarillas que me ayuden también en la producción de oleosidad en mi cara. Así que yo para aplicarme pues esta mascarilla, lo primero que hice fue limpiar mi cara. No estoy maquillada, pero sí tengo aplicado pues mi tónico, mi serum, mis cremas, el protector solar, todos esos productos de skincare pues que aplico en el día. Y tengo que de igual manera limpiar mi cara antes de aplicarme pues cualquier mascarilla. Así que lo que hice fue utilizar el agua micelar de Pond's. Yo la rocío en mi cara, hago suaves masajes de forma circular porque esto me permite a mí como despegar bien toda esa suciedad de mi piel, y ya pues con un disco de algodón lo paso entonces para retirar. Ustedes me han preguntado, por ejemplo, si no tienen disco de algodón, si pudiesen utilizar de pronto una toallita desmaquillante. Yo lo he hecho, yo lo he utilizado. En varias ocasiones me he quedado sin discos de algodón y lo que hago es que tomo una toallita desmaquillante, pero la toallita no la utilizo con el líquido que viene, sino que yo la corto a la mitad, la lavo, le saco ese líquido que trae, la dejo secar y ya luego entonces sí la utilizo con el agua micelar. Y ya una vez que con el agua micelar entonces me he desmaquillado la piel, ya la he limpiado. Claro, fui al baño a lavar mi cara con mi jabón facial que ustedes saben que yo utilizo. Y ahora sí que mi cara está limpia, entonces me voy a aplicar mi mascarilla. Yo me hubiese exfoliado antes, pero ya les voy a mostrar lo que yo hago. Y el punto es que utilizo aquí esta mascarilla, esta arcilla blanca que tengo acá con la que voy a hacer mascarilla no es de ninguna marca en específico, simplemente esta fue una arcilla que mi cuñada me regaló y desde entonces la he estado utilizando. En realidad pues como les digo, no sabría decirles una marca en específico, simplemente es pues arcilla blanca. Yo lo que hago como medida es que con esta brocha simplemente tomo pues 2 paletas y ya la vierto en un envase para ir mezclándola poco a poco. Le voy aplicando agua, agregando agua poco a poco y la voy mezclando hasta ya lograr una consistencia adecuada para una mascarilla que no esté tan seca. Fíjense que no se necesita tanto producto para hacer esta mascarilla de arcilla blanca. Yo le voy agregando agua poco a poco, la voy mezclando y voy tanteando un poco qué tan espeso puede quedar la mascarilla, que no quede tan espesa, tan seca, porque le estaría faltando entonces un poquito de agua, pero tampoco tanta agua para que no quede tan líquida, porque si queda muy líquida entonces saben cuando uno se aplica la mascarilla entonces empieza como a gotear, a correrse, y no es la idea. La idea es que en realidad quede pues a un punto en realidad que sea para una mascarilla. Y ya poco a poco entonces lo que estuve haciendo fue ir aplicando mi mascarilla entonces en la cara, y fíjense que estoy bordeando aquellas áreas las cuales definitivamente una mascarilla para piel seca no puede tocar, como es por ejemplo el área del contorno de los ojos, porque esa área es bastante sensible, es un área que más bien ya es seca. Así que si aplico mascarilla de arcilla que es para secar, porque por eso es para piel grasa, entonces lo que estaría haciendo sería resecar aún más el área del contorno de los ojos, y esto crearía grietas más bien en el área del contorno de ojos. Así que por eso estoy evitando todo el contorno del ojo, cuido que no me toque la ceja y tampoco las líneas, los surcos que están alrededor de la boca, porque como les digo son áreas secas. La idea de esta mascarilla de arcilla blanca, que es para piel grasa, es aplicarla precisamente en esas áreas que son grasas. Por ejemplo, en mi caso, mis áreas grasas son la frente, el puente de la nariz, el mentón y los pómulos. Pero estoy aplicando sin embargo un poco de mascarilla también en los laterales de mi cara, porque aunque mi piel allí no es grasa, mi piel es mixta, a veces es seca, pero allí a mí me sale a veces, de vez en cuando me sale acné hormonal. Así que para secar esos brotes, para secar todos esos brotecitos, todas esas espinillitas pues que me salen por allí, entonces aplico un poquito de mascarilla de arcilla blanca para que me la seque. La arcilla blanca tiene muchos beneficios en la piel porque ayuda muchísimo a purificarla.
Muchas personas cuando uno les habla, o sea, escucha arcilla blanca, ya la conocemos por la capacidad que tiene de ayudar a eliminar todo ese exceso de grasa de la superficie de la piel y también toda la piel muerta que puede obstruir nuestros poros, toda esa suciedad, esa grasa, la contaminación, incluso los mismos productos que aplicamos para cuidar nuestra piel que si no retiramos correctamente, lo que logran es obstruir nuestros poros y entonces cuando nosotros dejamos que nuestros poros se obstruyan, allí entonces es donde la piel, al no poder botar todas esas toxinas, empieza a crear comedones, se empieza a crear el acné. Y pues como saben, cuando tenemos acné, tenemos brotes, inevitablemente, a mí también me ha sucedido bastante, que inevitablemente pues queremos reventar esos brotecitos, agarrarnos todos esos brotes de acné con la mano y entonces lo que hacemos es infectar más el área y definitivamente creamos un problema mayor. Así que definitivamente la mejor solución, la mejor opción va a ser cuidar nuestros poros, que no se ensucien, que no se obstruyan y que no creen los comedones, que ni siquiera lleguen entonces a aparecer para que no tengamos que tocarlos. Así que ya una vez entonces que me apliqué la mascarilla en la cara, la mascarilla de arcilla blanca, pues ya simplemente entonces espero que se seque. Ahora, ya luego yo lo que hago, lo que les estaba comentando en el caso de la exfoliación, es que claro, acá es un poco complicado porque pues no estoy en el baño, estoy acá pues para la cámara, las luces y todo esto. Entonces, lo que hago es que tomo el agua y no me retiro la mascarilla por completo, no. Lo que hago es simplemente humedecerla para que pues ya empiece a desvanecerse un poco. Al aplicarle agua, ella se vuelve un poco cremosa y entonces yo lo que aprovecho es de exfoliar. Aquí, por eso es que vieron que no exfolié antes. Yo usualmente cuando voy a aplicar una mascarilla me gusta mucho exfoliar la piel porque definitivamente exfoliar la piel antes me ayuda a despejarla de la suciedad, de la contaminación, de esa capa de suciedad pues que se forma en la piel, pero en este caso no exfolié antes. Yo lo que hago es esto, empiezo a humedecer poco a poco la mascarilla, entonces y poco a poco lo que voy haciendo es movimientos suaves, voy humedeciendo para ablandar la capa de arcilla y ya luego entonces poco a poco voy exfoliando. Me gusta exfoliarme con arcilla blanca porque termino de disfrutar en realidad de todas las propiedades que contiene la arcilla blanca. Como les acabo de mencionar, ayuda muchísimo a purificar la piel, a limpiar los poros. Yo por lo general, o sea, ya cosas mías pues, pero clasifico las mascarillas en las que quitan y las que aportan. En este caso, esta mascarilla de arcilla más que todo quita, aporta beneficios, pero más que todo quita porque como es seca, me ayuda mucho a quitar, a controlar la oleosidad de mi rostro, de mi piel y pues al mismo tiempo me ayuda mucho a aportar. Entonces en este caso lo que hice fue eso, simplemente empezar a remojar poco a poco. Acá pues en realidad yo lo hago mucho más rápido porque lo hago con las dos manos, mis dos manos húmedas, pues simplemente voy ablandando toda la mascarilla y me voy exfoliando. Pero pues en este caso lo hago con una sola mano, es un poco complejo. Aquí en realidad pues me estoy mojando, me estoy ensuciando porque lo estoy haciendo con una sola mano para poder con la otra sujetar el bol donde tengo el agua y voy humedeciendo mi mascarilla. Así que ya me retiré, fíjense la piel como queda, muy limpia, bastante suavecita, se ve definitivamente la diferencia. Imagínense en persona, pues no solamente se ve, se siente mucho más limpia la piel. Así que ya una vez entonces que me retiré esta mascarilla de arcilla blanca para mi piel que es mixta grasa, lo que hago entonces es terminar de aplicar mis productos de skincare, de cuidado de piel. Así que apliqué un tónico facial, un tónico astringente, porque los tónicos astringentes definitivamente son los indicados para las personas que tenemos piel mixta a grasa. Así que apliqué este tónico facial para ayudar entonces a que mis poros nuevamente vuelvan a su diámetro, para restaurar el pH de mi piel, que pues claro está, suele maltratarse. Y ya luego que apliqué mi tónico, entonces apliqué un sérum facial, en este caso
caso estuve utilizando uno de colágeno. Simplemente pues tomo un poquito de serum facial y lo voy aplicando. Recordemos que tenemos que tomar el serum, aplicarlo en la mano, no tener contacto con el dispensador, con el tubito que trae de vidrio, porque se vuelve nuevamente al frasco. La intención es simplemente sacar el tubito, vaciar la cantidad de producto que vamos a utilizar en la yema de nuestros dedos, no aplicar todavía, sino devolver el tubo al frasco, cerrarlo para que de esta manera nuestro serum facial no se dañe, no se oxide, y ya luego entonces que hemos cerrado nuestro serum facial, allí sí vamos a comenzar entonces con nuestra aplicación. Calentamos un poquito el producto, lo llevamos a la cara y comenzamos entonces con la aplicación hasta que el producto se seque. Y luego entonces apliqué mi crema. Estuve utilizando esta crema de ácido hialurónico, es una crema para la noche, y como ven aquí tomo el producto con una paleta porque la idea también es lo más recomendable. Todas estas cositas las he aprendido en el camino, que no es recomendable con el dedo tomar el producto, porque por más limpia que tengamos las manos, pues siempre hay bacterias que llevamos al producto, se quedan allí depositadas y los productos se dañan incluso más rápido que lo que deberían según su fecha de vencimiento. Así que lo ideal es que simplemente con una paleta extraigamos el producto, no los apliquemos y pues no tocamos el resto que queda en el envase. Y para el contorno de ojos utilicé esta Nivea Cream. Ustedes saben que me gusta muchísimo esta crema para el área del contorno de ojos. Así que cuéntenme ustedes si han utilizado también la arcilla blanca para hacer mascarillas, qué tipo de piel tienen ustedes, si tienen una piel mixta grasa, si tienen una piel seca, qué mascarilla utilizan. Y bueno, espero que este video les haya gustado, les sirva de mucha utilidad para que entonces ustedes también hagan su mascarilla de arcilla blanca. Yo con esto ya estoy lista entonces para irme a dormir. Si les gustó la información de este video, anímense ustedes también a hacer su mascarilla, pueden hacerla, les va a ayudar muchísimo con su piel que es mixta a grasa. Así que nos vemos en un próximo video y les mando un beso como es de costumbre. ¡Mua!